El resplandor de las luces navideñas se reflejaba en el parabrisas, pintando destellos intermitentes de rojo y verde sobre el rostro dormido de mi hija Alondra en el asiento trasero. Cada kilómetro que nos acercaba a la casa de mis padres en las afueras de Guadalajara se sentía como un nudo más que se apretaba en mi estómago. Era Nochebuena, una noche que para el resto del mundo significaba paz y alegría, pero que para mí se había convertido en una prueba de resistencia anual. Mi esposa, Amalia, sintió la tensión que emanaba de mí como si fuera una corriente eléctrica. Su mano encontró la mía sobre la consola central del coche, sus dedos cálidos y firmes. «¿De verdad tenemos que ir, mi amor?» Su voz era un susurro suave, cargado de una preocupación que conocía demasiado bien. «¿Sabes cómo se va a poner tu mamá? Podríamos dar la vuelta, cenar tú, Alondra y yo en casa. Tranquilos». Miré de reojo su perfil, iluminado por el tablero del coche. Tenía razón. La idea era un bálsamo, una escapatoria tentadora. Pero negué con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. «Es mi familia, Amalia. Tengo que intentarlo». Las palabras salieron de mi boca por pura costumbre, un guión que había repetido durante años. Pero esta noche, sonaban más huecas que nunca. Al llegar, la casa de mi infancia nos recibió con una fachada de perfección festiva. Luces blancas y doradas delineaban cada ventana, y un inflable gigante de Santa Claus saludaba desde el jardín impecablemente cuidado. Pero al cruzar el umbral, el aire cálido cargado con el aroma a pavó y a pino no logró disipar el frío que se instaló en mis huesos. Era un frío emocional, uno que conocía desde niño. Mi madre, Elena, nos recibió en la puerta. Llevaba un vestido rojo de seda que seguramente costaba más que mi sueldo de una semana, su cabello perfectamente peinado y su maquillaje impecable. Nos sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Su mirada pasó por encima de mí y se posó en Amalia, escaneando su vestido con una rapidez crítica, para luego suavizarse al ver a Alondra, que se despertaba en mis brazos. «Mi niña hermosa», exclamó, tomando a Alondra de mis brazos sin apenas mirarme. «Ven con la abuela, mi vida». Mi padre, Leandro, apareció detrás de ella. Su abrazo fue lo único genuino que sentí al llegar. Fue cálido, fuerte, pero demasiado breve. «Qué bueno que llegaron, hijo», dijo, dándome una palmada en la espalda. Pero antes de que pudiera responder, la voz de mi madre cortó el aire. «Leandro, por favor, ayúdame con la ensalada. Ramiro, deja los regalos bajo el árbol y lávense las manos». Y así, la noche comenzó. Mi hermano mayor, Arturo, el genio arquitecto, ya estaba pontificando en la sala, gesticulando con una copa de vino en la mano mientras hablaba de un concepto de bioarquitectura sostenible que, yo sabía, solo existía en su imaginación. Mi hermana menor, Daniela, estaba absorta en su teléfono, probablemente subiendo una foto de su atuendo a Instagram con el hashtag #bendecida. Amalia y yo dejamos nuestros regalos bajo el árbol. El nuestro, una cafetera de alta gama que había investigado durante meses y para la que había ahorrado, parecía modesto al lado de las enormes cajas envueltas en papel de diseñador que seguramente eran de mis hermanos. Cuando llegó el momento de abrirlos, la reacción de mi madre fue exactamente la que esperaba. «Ah, gracias, Ramiro», dijo, apenas mirando la cafetera antes de dejarla en el suelo. «Qué útil». Un segundo después, desenvolvía el regalo de Arturo, un lienzo abstracto pintado por él mismo. «Arturo, mi vida. Es una obra de arte», exclamó, sus ojos brillando de orgullo. «La colgaré en la sala, donde todos puedan verla. Eres un verdadero artista». Sentí la mano de Amalia en mi espalda baja, un pequeño gesto de apoyo que significaba todo para mí. Respiré hondo y forcé una sonrisa. La noche apenas comenzaba. La sonrisa forzada se había convertido en mi máscara por defecto en estas reuniones. Era un músculo que había entrenado hasta la perfección a lo largo de 35 años. Pero debajo de esa máscara, la procesión de resentimientos y frustraciones marchaba sin descanso. Y el desfile de esta noche era particularmente amargo, avivado por el recuerdo de una llamada telefónica de hacía apenas una semana.
Estaba en mi oficina, tratando de cerrar los últimos informes del año. El trabajo en logística era exigente, un juego constante de números, rutas y plazos que requería una precisión milimétrica. No era glamoroso, pero era honesto, y yo era bueno en ello. Mi teléfono vibró, mostrando el nombre de mamá en la pantalla. Un suspiro se me escapó antes de contestar. ¿Qué pasó, mamá? Estoy en el trabajo. Ramiro, hijo, qué bueno que contestas. Su voz era un torbellino de pánico fabricado, un tono que yo había aprendido a reconocer como el preludio de una petición. Es Arturo. Necesita ayuda, es una emergencia. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué tipo de emergencia? Está a punto de cerrar el contrato de su vida, un proyecto enorme con unos inversionistas extranjeros. Pero le falta liquidez para formalizar la sociedad. Necesita 50,000 pesos, Ramiro. Para mañana. Si no los consigue, perderá la oportunidad que lo consolidará como el mejor arquitecto de su generación. Cerré los ojos. Escuché el ruido de fondo, música, risas. No sonaba como una oficina en crisis. Sonaba como un bar. Mamá, le di dinero el mes pasado para la renta de su oficina. Esto es diferente. Esto es su futuro. Por favor, hijo. Eres el único que puede ayudarlo. Eres tan estable, tan responsable. Estable. Responsable. Esas eran las palabras que usaba cuando necesitaba algo. Cuando no, se transformaban en conformista y aburrido. Mientras escuchaba su sarta de súplicas y halagos envenenados, una parte de mí, la parte lógica, la parte que Amalia había intentado fortalecer, me gritaba que colgara. Me gritaba que dijera no. Pero otra parte, una parte más profunda y retorcida, sintió un tirón familiar. La sensación de ser necesitado. De ser, en secreto, el pilar indispensable de la familia que públicamente me menospreciaba. Era una droga, una validación tóxica que me había mantenido encadenado durante años. Odiaba la carga, pero una parte vergonzosa de mí obtenía una satisfacción sombría al saber que, sin mí, su mundo de apariencia se derrumbaría. Está bien, mamá, dije, mi voz sonando resignada hasta para mis propios oídos. Se los transferiré. Esa noche, la conversación con Amalia fue difícil. Ella vio la notificación de la transferencia en nuestra cuenta conjunta. No me gritó. Su decepción era mucho peor que la ira. Otra vez, Ramiro, dijo, sentada en el borde de nuestra cama. Su voz no era acusadora, sino infinitamente cansada. Era el dinero para las vacaciones de verano. Alondra estaba tan emocionada. Lo sé, mi amor, lo sé. Pero era una emergencia. No, no lo era. Era tu madre manipulándote y tu hermano aprovechándose. Estás sacrificando el futuro de nuestra hija por sus fantasías. ¿Hasta cuándo? Me senté a su lado, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Solo esta vez, te lo prometo, mentí, y ambos lo sabíamos. Es que, si no lo hago, siento que los abandono. Siento que si les fallo, entonces sí seré el inútil que ella siempre dice que soy. Amalia me tomó la cara entre sus manos, obligándome a mirarla. Tú no eres un inútil, Ramiro. Eres el hombre más trabajador y decente que conozco. El problema es que buscas la aprobación de la única persona en el mundo que está decidida a no dártela nunca. Sus palabras eran la verdad, una verdad tan clara y afilada que dolía. Y mientras estaba sentado en la sala de mis padres, viendo a Arturo presumir y a mi madre aplaudirle, esa verdad resonaba en mi cabeza como una campana fúnebre. Yo no era un invitado en esa celebración. Era el patrocinador secreto, el tonto que pagaba por la fiesta en la que nunca le permitirían bailar. Nos sentamos a la mesa. El mantel blanco, la vajilla de porcelana, los cubiertos de plata, todo era un escenario montado para la obra anual titulada La Familia Perfecta. Me asignaron el lugar de siempre, al lado de mi tío Silvestre y frente a Daniela, quien no despegaba la vista de su teléfono. Mi padre, Leandro, hizo un esfuerzo. ¿Cómo va todo en el trabajo, hijo? ¿Mucho movimiento por fin de año? Sí,
Bastante. De hecho, papá, tengo una noticia. Arturo, cariño, cuéntale a tu tío lo de la galería de arte. La voz de mi madre cortó mi frase como un cuchillo. Se había materializado a nuestro lado con una fuente de pavó, y su interrupción fue tan natural, tan practicada, que casi parecía accidental. Leandro bajó la mirada a su plato, derrotado. Y así, la conversación fue secuestrada. Arturo comenzó un monólogo grandilocuente sobre cómo una prestigiosa galería de arte estaba considerando exhibir sus piezas conceptuales. Usaba palabras como deconstrucción y paradigma posmoderno, y mi madre lo escuchaba con una devoción que rayaba en lo religioso. Yo sabía la verdad, la galería era una cafetería en la colonia Roma que dejaba a artistas locales colgar sus cuadros gratis. Daniela, en un breve intervalo en el que Arturo tuvo que tomar aire, levantó la vista de su teléfono. «Ay, vean mi bolsa nueva», dijo, mostrándola a todos. Me la mandó un patrocinador. «Está increíble». La bolsa era de una marca de lujo. El patrocinador, por supuesto, era el dinero que yo le había transferido la semana anterior para su material de la universidad. En medio de ese teatro del absurdo, mis ojos se encontraron con los de mi tío Silvestre. Él era el hermano menor de mi madre, un hombre callado, de campo, que parecía fuera de lugar en medio de tanta pretensión. No dijo nada, pero en su mirada vi una comprensión, una compasión que era a la vez un consuelo y una acusación. Él veía la farsa, pero, como mi padre, elegía el silencio. Esa mirada me decía, sé lo que está pasando, sobrino. Y lo lamento. A pesar de todo, me aferré a mi pequeña ancla de esperanza. Mi promoción. No era un concepto vago ni un regalo comprado con dinero ajeno. Era real. Era un logro tangible, fruto de años de esfuerzo, de llegar temprano y salir tarde. Era la prueba de que yo no era un fracasado. Esperé pacientemente, masticando la comida que se sentía como cartón en mi boca, buscando el momento perfecto. Un pequeño hueco en la armadura de la conversación, una pausa en el torrente de elogios para mis hermanos. Creía, con una ingenuidad que ahora me avergüenza, que si presentaba mi logro de la manera correcta, sería innegable. Creía que por un instante, solo por un instante, mi madre me miraría con el mismo orgullo que le dedicaba a Arturo. Esa pequeña y tonta esperanza era lo único que me mantenía sentado en esa silla, sonriendo mi sonrisa falsa, mientras por dentro me desmoronaba. El momento llegó después del plato principal, durante esa pausa tranquila en la que todos se reclinan en sus sillas, satisfechos y un poco somnolientos. Arturo había terminado su discurso sobre la influencia del brutalismo soviético en su trabajo, y Daniela estaba ocupada tomándose una selfie con su postre. Era ahora o nunca. Me aclaré la garganta, un sonido que pareció anormalmente fuerte en la relativa calma. Oigan, familia, si me permiten un momento. Algunas cabezas se giraron hacia mí, más por sorpresa que por interés. Tengo una noticia que me gustaría compartir con ustedes. Mi padre me sonrió, animándome. Amalia me dio un apretón de apoyo en la rodilla bajo la mesa. Como saben, he estado trabajando muy duro estos últimos años en la empresa. Ha sido un camino largo, con muchos desafíos, pero finalmente está dando frutos. Hice una pausa, tomando aire. Esta semana me confirmaron mi ascenso. A partir de enero, seré el nuevo gerente regional de logística. Un breve silencio se instaló en la mesa. Mi padre fue el primero en romperlo. Hijo, qué maravilla. Felicidades. Dijo, su voz llena de un orgullo genuino que me calentó el pecho. Eso es fantástico. Felicidades, Ramiro, añadió mi tío Silvestre, levantando su copa en un brindis silencioso. Pero entonces, la voz de mi madre cayó sobre la mesa como un balde de agua helada. Ah, ¿sí? Dijo, con un tono de análisis desinteresado, como si estuviera evaluando el precio de 1 kilo de jitomates. ¿Y te subieron bien el sueldo? Digo, a ver si con eso por fin cambias ese coche viejo que tienes. Ya hasta pena me da cuando vienes de visita. El calor que había sentido se evaporó instantáneamente. La humillación, fría y familiar, me recorrió la espalda.
Antes de que pudiera pensar en una respuesta, Arturo soltó una risita condescendiente. Felicidades, hermanito, dijo, arrastrando las palabras. Sigue trabajando duro para otros mientras yo construyo mi propio imperio. Alguien tiene que mantener la economía en movimiento, ¿no? Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Miré a mi madre, buscando, suplicando con la mirada un gesto de defensa, una palabra de corrección para mi hermano. En lugar de eso, ella asintió, como si Arturo hubiera dicho la cosa más sensata del mundo. Se volvió hacia mí, su rostro adoptando una expresión de falsa preocupación, la que usaba cuando estaba a punto de darme una de sus lecciones de vida. Tu hermano tiene razón, Ramiro. Deberías aprender de él. Él tiene ambición, visión. No se conforma. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador que todos podían oír. Tú eres demasiado conformista, hijo. Te quedas en tu zona de confort. Y me preocupa, de verdad me preocupa, que te quedes estancado toda tu vida, que nunca llegues a ser nadie importante. Nadie importante. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de veneno. No era solo lo que decía, era como lo decía, con una mezcla de lástima y decepción que me despojaba de cualquier mérito, que reducía mi logro, mi esfuerzo de años, a nada. A un simple peldaño en la escalera de la mediocridad. Amalia se tensó a mi lado. Pude sentir su ira vibrando junto a mí. Estaba a punto de decir algo, de defenderme como siempre lo hacía, pero le puse una mano en el brazo para detenerla. No esta vez. Algo dentro de mí, un resorte que había estado comprimiéndose durante 35 años, comenzó a temblar. La sonrisa falsa se desvaneció de mi rostro. La máscara se estaba agrietando. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de repararla. El silencio que siguió a las palabras de mi madre fue denso, pesado. Se podía oír el zumbido del refrigerador en la cocina, el tintineo distante de los cubiertos de Daniela contra su plato. Todos esperaban mi reacción, la de siempre, bajar la cabeza, murmurar algo ininteligible y dejar que la conversación siguiera su curso tóxico. Pero esta noche, el guión había cambiado. Levanté la vista de mi plato y miré a mi madre directamente a los ojos. La calma en mi interior era extraña, casi antinatural. Era la calma del ojo de un huracán, el silencio justo antes de que todo se venga abajo. Mamá, mi trabajo no es poca cosa, dije, y mi voz sonó diferente. Firme. Clara. Sin un atisbo de la súplica que solía teñirla. Mantiene a mi familia. A mi esposa y a mi hija. Les da un hogar, comida, seguridad. Y, mucho más. La última frase fue deliberada. Una pequeña piedra lanzada a un lago de aguas tranquilas, esperando ver las ondas que creaba. Elena sintió el desafío. Su espalda se enderezó. La máscara de falsa preocupación se cayó, revelando la irritación que había debajo. ¿Mucho más? Repitió, su voz afilándose. No me vengas con esas ínfulas, Ramiro. No te creas tan importante. ¿Qué es mucho más? ¿Pagar la letra de tu coche viejo? ¿Darte un gusto de vez en cuando? Por favor. No, mamá. No me refiero a eso. Entonces, ¿a qué te refieres? Casi gritó, perdiendo la compostura. Odiaba que la contradijeran, especialmente en público. Deja de hablar en acertijos. Sé claro por una vez en tu vida. La ira en su rostro era genuina. Se sentía atacada, su autoridad cuestionada. Y cuando mi madre se sentía atacada, su crueldad no tenía límites. Se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del mío, su voz bajando a un siseo venenoso. ¿Sabes qué? Ya me cansé de tus aires de mártir. Comparado con tu hermano, un hombre que crea, que construye, que va a dejar una huella en el mundo, tú no has logrado nada. Absolutamente nada. Hizo una pausa, saboreando el poder de sus siguientes palabras. Si te soy completamente honesta, Ramiro, y te lo digo porque soy tu madre y te quiero, a veces pienso que eres el fracaso de la familia. El fracaso de la familia.
La frase explotó en el silencio de la habitación. No fue un susurro, no fue una insinuación. Fue una declaración. Una sentencia. Vi el horror en el rostro de Amalia. Vi a mi padre encogerse en su silla, como si quisiera desaparecer. Vi a mi tío Silvestre cerrar los ojos con dolor. Incluso Arturo y Daniela parecieron incómodos por un segundo. Pero yo ya no sentía el dolor agudo de siempre. En su lugar, sentí una extraña liberación. Era como si me hubieran apuñalado tantas veces en el mismo lugar que la herida ya no sangraba, solo quedaba una cicatriz insensible. Ella había dicho las palabras. Las palabras que siempre había pensado, las que había telegrafiado con cada gesto de desdén, con cada comparación odiosa, con cada elogio negado. Pero oírlas en voz alta, sin tapujos, fue diferente. Fue el final. La calma en mi interior se expandió. El resorte, finalmente, se rompió. Y supe, con una certeza absoluta, que después de esa noche, nada volvería a ser igual. Lentamente, metódicamente, doblé mi servilleta y la coloqué al lado de mi plato. El pequeño y deliberado acto pareció captar la atención de todos. Luego, empujé mi silla hacia atrás, el ruido de las patas de madera contra el azulejo resonando en la habitación silenciosa. Me puse de pie. Mi madre me miró, una mezcla de sorpresa y desafío en su rostro. Probablemente esperaba que me fuera de la habitación, que me encerrara en el baño a tragarme mi humillación como tantas otras veces. No estaba preparada para lo que vino después. La miré, no con ira, no con dolor, sino con una vacía y fría claridad. Si soy un fracaso, comencé, mi voz tranquila, casi conversacional. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran entre nosotros. Entonces deja de llamarme cuando necesites dinero. La cara de Elena se transformó. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por una confusión genuina, seguida de un destello de pánico en sus ojos. ¿Qué estupideces estás diciendo? Tartamudeó. No son estupideces, mamá. Es la verdad. Mi voz comenzó a ganar fuerza, alimentada por décadas de silencio. Si soy un fracaso, entonces supongo que el fracasado ya no tendrá que pagar la hipoteca de esta casa cada mes. Porque sí, la pago yo. Desde que el negocio de papá se vino abajo hace 2 años. Leandro, mi padre, levantó la cabeza de golpe, su rostro una máscara de incredulidad. ¿Qué? Elena, ¿de qué está hablando? Mi madre lo ignoró, sus ojos fijos en mí. Estás mintiendo. Lo haces para herirme. ¿Estoy mintiendo? Solté una risa, pero no tenía nada de alegre. Era un sonido seco, roto. Entonces supongo que también miento sobre el seguro de gastos médicos de papá. Ese que pago religiosamente cada trimestre para que pueda tener sus medicamentos para la presión. O tal vez miento sobre los 15,000 pesos que te transferí en septiembre para arreglar el coche. Tu coche, no el mío. Me giré hacia Arturo, cuyo rostro había perdido todo su color. ¿Y tú, genio arquitecto? Esos 50,000 pesos que te di la semana pasada, ¿eran para el contrato millonario o para el viaje a Cancún con tu novia del que publicaste fotos ayer? No te preocupes, no tienes que responder. Vi las historias de Instagram. Arturo abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, sin emitir sonido. Luego, mi mirada se posó en Daniela. Ella había bajado el teléfono y me miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a un fantasma. Daniela. Esa bolsa de diseñador que te regaló tu patrocinador. Fui yo. Igual que la mensualidad de tu plan de teléfono. Y la colegiatura de esa escuela de maquillaje a la que vas cuando te apetece. El silencio en la mesa era ahora tan absoluto que dolía. Era un silencio lleno de verdades no dichas, de secretos revelados, de una realidad que se estrellaba contra la fachada que habían construido con tanto esmero. Mi madre, acorralada, recurrió a su última línea de defensa, la ira. Haces lo que te toca como hijo. Gritó, su voz temblando. No tienes derecho a echárnoslo en cara. Malagradecido. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que han hecho por mí?
repetí, y esta vez mi voz sí se quebró, pero de pura incredulidad. ¿Llamarme inútil? ¿Ignorar mis logros? ¿Usarme como su cajero automático personal mientras me tratan como si fuera un estorbo? Elena se puso de pie, su rostro rojo de furia. Yo no voy a volver a la miseria de donde salí. Escupió, y en esa frase, por un instante, vi el verdadero motor de su crueldad, el pánico. El miedo puro a perderlo todo. Y menos por culpa de un hijo conformista que no entiende lo que es luchar por algo grande. Tienes razón, mamá, dije, y mi calma regresó, más fuerte que antes. No lo entiendo. No entiendo cómo se puede pisotear a la única persona que te ha mantenido a flote. Pero no te preocupes. Ya no tendrás que lidiar con este fracaso. A partir de esta noche, el fracasado se retira. Busquen a alguien más que financie su gran vida. Tomé mi saco de la silla. Amalia ya estaba de pie a mi lado, con su mano firmemente en mi espalda. Vámonos, Ramiro, dijo en voz baja. Asentí y me di la vuelta, dejando atrás una mesa de rostros congelados en shock y una verdad que, una vez liberada, ya no podía volver a ser encerrada. El caos estalló en cuanto nos dimos la vuelta. Ramiro, no te atrevas a irte. Vuelve aquí. La voz de mi madre era un chillido agudo, desesperado. Eres un mentiroso. Gritó Arturo, encontrando finalmente su voz. Estás inventando todo esto para hacernos quedar mal. Siempre has sido un envidioso. Me detuve en el umbral de la sala, pero no me giré. Amalia me apretó el brazo, instándome a seguir, a no caer en la trampa de su contraataque. Pero yo no había terminado. No del todo. Lentamente, me volví. Saqué mi teléfono del bolsillo, el gesto tranquilo y deliberado. Mis dedos se movieron con una precisión que me sorprendió, abriendo la aplicación de mi banco. El silencio regresó a la habitación, expectante. Caminé de regreso a la mesa y coloqué el teléfono en el centro, sobre el mantel blanco inmaculado. La pantalla brillante era la única fuente de luz en el oscuro pozo de su incredulidad. ¿Soy un mentiroso?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. De acuerdo. Vamos a ver qué tan mentiroso soy. Con un dedo, comencé a deslizar la pantalla, leyendo en voz alta cada transacción, cada concepto, cada fecha. 2 de diciembre. Concepto, hipoteca casa. Monto, 18,000 pesos. Destinatario, Banco Regional del Bajío. ¿Les suena? Miré a mis padres. Leandro tenía la cara gris. 15 de noviembre. Concepto, apoyo Arturo. Monto, 10,000 pesos. 2 de noviembre. Hipoteca casa. 18,000 pesos. 28 de octubre. Concepto, colegiatura Daniela. 9,500 pesos. 15 de octubre. Apoyo Arturo. 10,000 pesos. 2 de octubre. Seguí leyendo, mi voz monótona y firme, un contador anunciando las cifras de una bancarrota moral. Cada transacción era un clavo en el ataúd de sus mentiras. Cada fecha era un recordatorio de una necesidad que habían tenido, una crisis que yo había resuelto en silencio. 1 de junio. Concepto, seguro de gastos médicos papá. 12,300 pesos. 2 de mayo. Hipoteca casa. 18,000 pesos. 20 de abril. Concepto, tarjeta de crédito mamá. 7,800 pesos. 15 de marzo. El rostro de Arturo se había descompuesto. Daniela se tapaba la boca con la mano, sus ojos llenos de lágrimas de humillación. Mi padre miraba a mi madre con una expresión de horror y traición. «Elena, ¿es esto cierto?», susurró, su voz apenas audible. ¿Todo este tiempo? Mi madre no respondió. Estaba paralizada, mirando la pantalla del teléfono como si fuera una serpiente a punto de morderla. Mi tío Silvestre, que había permanecido en silencio durante todo el altercado, se levantó de su silla. Se acercó a la mesa, se puso sus lentes de leer y miró la pantalla por un largo momento. Luego, se quitó los lentes y me miró.
Ya era hora, muchacho, dijo, su voz grave y llena de una tristeza infinita. Ya era hora de que este circo se acabara. Se giró hacia su hermana. Elena, ¿no te da vergüenza? ¿Exprimir a tu propio hijo de esta manera mientras lo tratas como si fuera basura? ¿En qué te has convertido? Tú no te metas, Silvestre. Siseó ella. No sabes nada. Sé lo que veo, respondió él, su calma haciendo que su condena fuera aún más devastadora. Veo a un buen hombre que ha sido abusado por su propia familia. Y veo a un grupo de parásitos que se han acostumbrado a vivir de él. Amalia, que había estado a mi lado todo el tiempo, finalmente habló. Su voz no era alta, pero cortaba el aire con la fuerza de la verdad. No son solo parásitos, dijo, mirando a Elena. Son crueles. Porque no solo le quitaban su dinero. Le quitaban su dignidad, día tras día. Y eso no tiene perdón. Recogí mi teléfono de la mesa. La evidencia había sido presentada. El jurado, compuesto por sus propias conciencias, había emitido un veredicto. Pero aún quedaba la sentencia final. Y esa, me correspondía dictarla a mí. Mi madre, viendo que su táctica de negación había sido pulverizada, cambió de estrategia. Intentó apelar a la fibra más profunda y manipulable de nuestra cultura, la obligación familiar. Está bien, sí, nos ha ayudado, admitió, su voz ahora melosa, suplicante. Pero para eso está la familia. Para apoyarse en los momentos difíciles. Lo que un hijo hace por sus padres es una bendición, no una carga. ¿O es que te vas a poner a cobrarnos cada favor, Ramiro? ¿Tan poco corazón tienes? Era su movimiento maestro, el que siempre funcionaba. La culpa. El deber. La sagrada institución de la familia. Pude ver a mi padre vacilar, su lealtad dividida. Pero esta noche, yo era inmune a su veneno. Tienes razón, mamá. La familia está para apoyarse, dije, y mi tranquilidad pareció desarmarla. Y yo los he apoyado. Más de lo que nunca sabrán. Y de hecho, hay un último apoyo del que no he hablado. Caminé hacia el centro de la sala, deteniéndome junto a la chimenea de cantera que mi padre tanto amaba. Pasé la mano por la piedra fría y pulida. Esta casa, dije, mi voz resonando en el silencio tenso. Está llena de recuerdos, ¿verdad? Aquí crecimos. Aquí celebramos cada Navidad, cada cumpleaños. Es el símbolo de la familia. El patrimonio de los González. Mi madre asintió, confundida, sin saber a dónde me dirigía. Pues este símbolo, este patrimonio, ya no es de ustedes, declaré, y las palabras cayeron en la habitación con el peso de una lápida. Es mío. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. Leandro se puso de pie de un salto. ¿De qué demonios estás hablando, Ramiro? Hablo de que hace un año, papá, tu negocio de carpintería finalmente quebró. No me lo dijiste, pero yo lo supe. Y supe que el banco estaba a 2 meses de ejecutar la hipoteca y embargar esta casa. Miré a mi padre, cuyo rostro se había vuelto ceniciento. Él sabía que era verdad. Iban a perderlo todo. Iban a quedar en la calle. Y la vergüenza te estaba matando. Me volví hacia mi madre, cuya expresión era de puro y absoluto shock. Así que hice lo que el hijo fracasado sabe hacer. Fui al banco. Usé cada centavo de mis ahorros, el dinero que Amalia y yo teníamos para el enganche de nuestra propia casa. Pedí un préstamo personal a mi nombre, poniendo en riesgo mi propio futuro financiero. Y compré la deuda. La casa ha estado legalmente a mi nombre desde hace 6 meses. Saqué mi cartera, extraje un papel doblado y lo puse sobre la mesa junto a mi teléfono. Era una copia de la escritura. Mi plan era simple. Ustedes seguirían viviendo aquí, sin saber nada, sin la angustia de la deuda. Y cuando se jubilaran, en una bonita ceremonia familiar, les habría entregado los papeles como un regalo. Una sorpresa. La prueba final de que su hijo inútil, después de todo, podía hacer algo bien. Una sonrisa triste y amarga se dibujó en mi rostro.
Pero supongo que un fracaso no merece tener esos gestos, ¿verdad? El silencio que siguió fue el más profundo, el más absoluto de todos. Era el sonido de un mundo entero derrumbándose. La casa, su castillo, su símbolo de estatus, era una ilusión que yo había estado manteniendo en pie. No los voy a echar a la calle, dije, mi voz ahora desprovista de toda emoción. Estaba agotado. No soy como ustedes. Pero las cosas van a cambiar. La propiedad está a mi nombre, y eso significa que yo pongo las reglas. Y la primera regla es que el banco de Ramiro, el patrocinador, el salvador secreto, cierra permanentemente esta noche. Miré a Arturo y a Daniela. Tienen un mes para empezar a contribuir a los gastos de esta casa o para encontrar su propio lugar. Se acabó el vivir gratis. Luego, miré a mis padres. Y ustedes dos, tienen un mes para presentarme un plan financiero de cómo van a cubrir sus propios gastos. Se acabaron los rescates. Se acabaron los apoyos. Tomé a Alondra, que se había despertado con los gritos y me miraba con sus grandes ojos asustados. La abracé con fuerza. Vámonos, Amalia. Mi esposa, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas pero con la cabeza en alto, me tomó del brazo. Caminamos hacia la puerta. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Al abrirla, el aire frío de la noche se sintió como una bocanada de libertad. Dejé atrás una mesa llena de rostros devastados, una cena de Nochebuena en ruinas y una familia que finalmente se veía obligada a enfrentar la verdad de lo que eran. Ahora que su red de seguridad había sido cortada para siempre. Los días que siguieron a esa Nochebuena fueron un borrón de caos y silencio. Mi teléfono, que antes era un conducto constante de peticiones y demandas, se convirtió en un campo de batalla. Las llamadas de mi madre eran un ciclo predecible. Primero, una ráfaga de mensajes de voz llenos de ira y acusaciones, llamándome traidor y monstruo. Luego, cuando no respondía, el tono cambiaba a uno de súplica lastimera, lleno de lágrimas y recordatorios de cuánto me había querido siempre. Borré cada uno de ellos sin escucharlos completos. Arturo me envió un largo mensaje de texto, una obra maestra de autocompasión, culpándome por destruir a la familia y por mi envidia patológica hacia su talento. No me molesté en responder. Daniela intentó llamarme una vez, probablemente para preguntar por el pago de su tarjeta de crédito. La llamada fue directamente al buzón de voz. Amalia fue mi roca. Manejó el bombardeo con una gracia y una fuerza que me asombraron. Filtraba las llamadas, borraba los mensajes y, lo más importante, me recordaba constantemente que había hecho lo correcto. Estás rompiendo el ciclo, mi amor, me decía por las noches, cuando la culpa intentaba arrastrarse de vuelta a mi mente. No solo por ti, sino por Alondra. El único que rompió el muro de silencio de una manera diferente fue mi padre. Apareció en nuestra puerta una tarde, sin avisar. Se veía mayor, más frágil de lo que nunca lo había visto. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Lo invité a pasar, y nos sentamos en silencio en la sala mientras Amalia llevaba a Alondra a su habitación para jugar. Finalmente, habló, su voz quebrada. Tenías razón, hijo. En todo. Y entonces, se derrumbó. Lloró como nunca lo había visto llorar, con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Y entre lágrimas, me contó la historia que yo solo conocía a medias. La historia de cómo su taller de carpintería, su orgullo y su pasión, había quebrado años atrás. Me contó cómo la vergüenza lo había consumido, cómo se había sentido un fracasado ante los ojos de mi madre. Cuando perdí el taller, Ramiro, algo se rompió dentro de mí, confesó, mirándome con una vulnerabilidad devastadora. Le entregué todo el control a tu madre. Le entregué el coraje que a mí me faltaba. Y al hacerlo, te fallé a ti. Vi lo que te hacía, vi cómo te trataba. Y no hice nada. Perdóname, hijo. Por favor, perdóname por mi cobardía. En ese momento, la ira que había sentido hacia él durante años se disolvió, reemplazada por una profunda y dolorosa compasión. No lo justifiqué, pero por primera vez, lo entendí. Lloramos juntos, dos hombres rotos tratando de encontrar las piezas para reconstruirse.
Fue el comienzo de algo nuevo, algo frágil pero real. La otra llamada que sí contesté fue la de mi tío Silvestre. Estoy orgulloso de ti, sobrino, dijo, su voz firme al otro lado de la línea. Hiciste lo que nadie en esta familia se atrevió a hacer. Pusiste un espejo frente a nosotros. Y a muchos no les gustó lo que vieron. Pasaron 6 meses. La vida, como siempre lo hace, encontró un nuevo ritmo. El cambio más grande fue el silencio. Un silencio pacífico en mi teléfono, en mi mente, en mi cuenta bancaria. Por primera vez en mi vida adulta, tenía ahorros. Ahorros reales, que crecían cada mes. Amalia y yo abrimos una cuenta de inversión para el futuro de Alondra. Compramos muebles nuevos. Planeamos, por fin, esas vacaciones en la playa. La libertad financiera era tangible, pero la libertad emocional era transformadora. Sin el peso constante del drama familiar, me sentía más ligero, más presente. Mi rendimiento en el trabajo se disparó. Con la mente despejada, pude concentrarme, innovar, liderar. 3 meses después de mi promoción, mi jefe me llamó a su oficina para felicitarme por un proyecto exitoso y me insinuó que ya estaban pensando en mi siguiente paso en la empresa. El fracasado estaba construyendo su propio camino. Las noticias de mi otra familia me llegaban a través de mi padre, con quien ahora hablaba un par de veces por semana. El imperio de Arturo se había derrumbado como un castillo de naipes. Sin mis constantes inyecciones de capital, sus proyectos se revelaron como lo que eran, fantasías. Tuvo que conseguir un trabajo de verdad, como diseñador junior en una firma de arquitectos, y el golpe a su ego fue brutal. Daniela, después de que le cortaran la tarjeta de crédito, tuvo que dejar su apartamento de lujo y volver a casa de mis padres. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa. Según mi padre, se quejaba constantemente, pero por primera vez estaba aprendiendo el valor de un peso ganado con esfuerzo. Mis padres tuvieron el ajuste más difícil. Se vieron obligados a vender el coche de mi madre, a cancelar suscripciones, a cocinar en casa. Estaban asistiendo a terapia financiera. Mi padre me dijo que mi madre seguía resentida, pero que la dura realidad la estaba obligando a cambiar. Nuestra relación seguía siendo prácticamente inexistente. Me envió un mensaje de texto para mi cumpleaños. Decía simplemente, felicidades, hijo. No respondí, pero guardé el mensaje. Un sábado por la tarde, estaba en el parque empujando a Alondra en el columpio. Mi padre estaba sentado en una banca cercana, observándonos con una sonrisa tranquila. Arturo apareció a lo lejos, caminando vacilante hacia nosotros. Hacía meses que no lo veía. Se veía más delgado, menos arrogante. Se detuvo a unos metros de distancia. «Hola», dijo. «Hola, Arturo», respondí, sin dejar de empujar el columpio. Hubo un largo silencio. «Solo, quería saber cómo estaban», dijo finalmente. «Estamos bien». «¿Y tú?» Él se encogió de hombros. «Ahí voy. Aprendiendo». No fue una disculpa, no del todo. Pero fue un comienzo. Una pequeña grieta en el muro de orgullo que había construido a su alrededor. Más tarde esa noche, mientras arropaba a Alondra, ella me preguntó: «Papi, ¿vamos a ver a la abuela Elena en la próxima Navidad?» La miré, a mi hija, a esta pequeña persona cuyo futuro ahora estaba protegiendo ferozmente. «No lo sé, mi amor», le respondí con sinceridad. «Tal vez. Pero si vamos, será diferente. Será bajo nuestras propias reglas». Y en esa respuesta, encontré mi verdad. La dolorosa explosión de esa Nochebuena no había destruido a mi familia. Había destruido una mentira. Me había liberado de la necesidad de su aprobación, porque finalmente había encontrado la mía propia. Mi valor no residía en ser su salvador, sino en ser un buen esposo para Amalia y un buen padre para Alondra. Había redefinido mi concepto de familia, no como una obligación inquebrantable, sino como un círculo de respeto, amor y verdad. El futuro era incierto, sí, pero por primera vez en mi vida se sentía brillante. Y era mío.